En el siguiente vídeo, titulado Arranque de un tubo fluorescente a través del cebador, se va a proceder a explicar cuál es el funcionamiento de un tubo fluorescente y cuál es el de un cebador. Además, se procederá a exponer cómo es el proceso de arranque del mismo y se realizará un análisis de las ondas de corriente y tensión típicas en este proceso. Por tanto, entre los objetivos que se persiguen en este vídeo destacan, por un lado, que se va a mostrar cuál es el funcionamiento del tubo fluorescente, del cebador y cómo es el proceso de encendido del tubo. Por otro lado, se explicará cuál es el esquema eléctrico del montaje y se realizará un análisis de las ondas de corriente y de tensión durante todo el proceso de encendido. Para el funcionamiento de un tubo convencional se pretende establecer una corriente dentro del tubo eléctrico. Para eso necesitamos calentar las orillas del tubo convencional y estas resistencias, aplicando una corriente, son las que calientan el tubo, generan algún electrón en la parte de alrededor y posteriormente se crea una sobretensión entre los extremos del tubo, que es la que provoca la avalancha de electrones dentro del tubo, y así el funcionamiento del tubo arrancado con una reactancia convencional. Para hacer funcionar el tubo que tenemos en casa con una reactancia y un cebador, que son los elementos comunes de arranque de los tubos convencionales, el modo de funcionamiento es que cuando le damos al interruptor de encendido del tubo, inicialmente este equipo de aquí, que es un cebador, se provoca un arco eléctrico aquí que lo que hace es permitir que esta laminita se cierre y cerrar el circuito para que circule la corriente por los extremos del tubo. Esa corriente hace que caliente los extremos del tubo, como he dicho anteriormente, y una vez que se considere caliente, esta laminita se abre, este interruptor se abre, de manera que se provoca aquí una diferencia de potencial importante, que es la que hace que los electrones circulen por dentro del tubo. La reactancia tiene la función de ayudar a crear la sobretensión en bornes del tubo para la circulación de corriente. Este interruptor que hemos comentado, que es el cebador, lo que hace es que cuando conectamos el tubo aparece un arco eléctrico entre sus patillas, tal como estamos apreciando, y es el que se encarga de abrir y cerrar el circuito de manera que haga introducir esos calentamientos y ese disparo de la alta tensión en bornes del tubo hasta que el tubo arranca. Una vez que el tubo ha arrancado, este cebador es un elemento que ya no tiene función hasta que no vuelve a iniciar otro arranque del tubo. En esta gráfica se observa el efecto que tiene la inductancia. En el momento en que el cebador interrumpe el paso de corriente porque las láminas se han separado, la corriente en la bobina cae bruscamente y aparece un pico de tensión de un valor casi 3 veces superior al máximo de la tensión de red, que es el que provoca la avalancha de electrones para que entre en conducción el gas. Vamos a observar un proceso completo de arranque. En la traza superior se ve la corriente que está circulando por el cebador y en la traza inferior la tensión en bornes del mismo. Al iniciar el proceso, la tensión aumenta bruscamente, disminuye conforme se van haciendo los ciclos de cebado, y cuando el tubo consigue estabilizar, nos aparece que la corriente por el cebador ha caído a cero. Evidentemente se encuentra en circuito abierto. Se puede incluso eliminar el cebador del circuito y el tubo continúa funcionando, puesto que la corriente se establece a través del gas interno. Y en la traza inferior, en amarillo, se observa la tensión en bornes de este tubo. Se observa claramente cómo no es en absoluto una tensión sinusoidal debido al proceso físico de descarga de electrones, lo cual implica que vamos a tener muchos armónicos en la red que van a obligar a poner algún tipo de filtrado si no queremos afectar a otros elementos de esa red. Las ondas que vemos ahora en el osciloscopio, la de abajo amarilla, se corresponde con la tensión de alimentación, donde hemos ubicado ahora la sonda correspondiente para observar la tensión, y la onda de arriba se corresponde
con el valor de la corriente que estamos demandando de la red. En el instante que observamos en el osciloscopio, la tensión naturalmente es unidad porque la impone la red, mientras que la corriente tiene una forma característica que es el instante en el que en el cebador tenemos las laminitas abiertas y se establece un arco que es el que permite calentar los filamentos del cebador para producir el cierre. Como vemos, la forma de onda es característica de ese arco porque solo hay arco en los momentos de máxima tensión. Bien, ahora una vez vista la primera corriente que se establece cuando aparece el arco, vamos a hacer un arranque completo hasta que el tubo consiga arrancar, para evaluar el proceso de arranque, cómo evolucionan las corrientes en el tiempo. Ese pico que hemos visto antes, ahora lo hemos hecho mucho más pequeño en valor para ver cómo evoluciona la corriente en el tiempo. Aquí vemos como prácticamente es inapreciable y cómo empieza a evolucionar la corriente, y hay que prestar atención fundamentalmente en el valor que toma la onda de corriente de arriba durante el proceso de arranque. Como vemos, el tubo le cuesta arrancar porque no le llega suficiente tensión a abonar el tubo. Una vez que el tubo ha arrancado, hemos podido apreciar que la forma de onda ha variado tanto en amplitud, es decir, en el valor de la corriente, como en la propia onda de la corriente. Esta onda, vamos a parar, tiene unas características especiales. Primero, vamos a analizar que inicialmente esa onda de corriente era mayor por la eliminación y combinación de impedancias que aparece durante el proceso de arranque. La consecuencia es que tenemos que tener en cuenta que cuando arrancamos el tubo que está manibrado con una reactancia convencional, esa corriente inicialmente en el arranque tiene unos picos importantes de corriente. Todas las lámparas de descarga que los tubos entran dentro de este tipo de lámparas piden un pico de corriente de arranque superior a la corriente que luego se establece. Y luego, cuando se ha establecido el funcionamiento en régimen nominal del tubo, vemos que la corriente se hace más pequeña, pero la forma de onda de esta corriente ya no es senoidal. Eso es debido a los armónicos que teníamos en bornas del tubo, pero ahora en menor cantidad, dado que la bobina es un filtro importante de armónicos y hace que el contenido de armónicos baje, pero aún quedan bastante armónicos que transferimos a la red, que eso va en detrimento de la calidad del suministro de energía eléctrica. Otra característica que podemos ver en estas dos ondas es que, como podemos observar, el paso por los máximos de estas dos formas de onda no es al unísono, sino que existe un retraso de la corriente con respecto a la tensión. Eso significa que el factor de potencia que incorpora los tubos arrancados mediante bobinas y condensadores es un factor de potencia bastante malo. Normalmente en los tubos de casa no se nos permite mantener este coseno de Fick tan malo y obligatoriamente hay que corregirlo mediante la incorporación de condensadores. En este oscilograma observamos las fases de arranque del tubo. Estamos midiendo corriente que absorbe el tubo. Vemos que inicialmente está apagado. En el momento en que se le da al interruptor aparece una pequeña corriente debida al arco eléctrico entre las dos placas que tiene el cebador. En el momento en que las dos placas, debido al calentamiento que produce el arco, logran establecer contacto, se aparece una corriente mucho mayor, puesto que la resistencia disminuye bruscamente. Vuelven a separarse las placas, la corriente disminuye, se hace varios reintentos y cuando al final conseguimos que el tubo fluorescente arranque, la corriente de mantenimiento, ya sin el cebador, disminuye respecto a los picos que hemos observado en el momento del arranque. Observamos el proceso de arranque: arco eléctrico, cebador con patillas que se juntan y al final tubo en marcha y corriente de mantenimiento.